que se pueden consultar. Cuando yo lo conocí a Chester allá en 1996, él tenía ya terminada, como dijo Javier, prácticamente, bueno, lo fue trabajando igual durante todo el resto de la década, Los dioses pueden morir. Era prácticamente la única obra que Chester tenía en 1996, la única novela que tenía, si mal no recuerdo, tenía muchos cuentos. Y es impresionante cómo entre 1996, que es el año que yo lo conocí, a 2012, él fue escribiendo 11 novelas más, ¿verdad? Desde Carne Humana, que es una novela que habla sobre el bebetráfico, que fue un tema muy en boga a principios de la década del 90 y que demostraba también toda una conexión en ese negocio terrorífico del estronismo, ¿verdad? Y Chester, a lo largo de su obra, en muchas partes ha desenmascarado muchas de estas cosas que fueron características de ese régimen de terror que fue el Stroessner. Tiene una novela que me acabo de enterar acá por este material que Sharon me pasó, que cambió de nombre. A mí me gustaba mucho el nombre que tenía antes, que era Sangre Insurgente en los Surcos, y el nuevo Chester por lo visto le cambió y dice Pascua de Dolores, pero todavía en internet se puede encontrar Sangre Insurgente en los Surcos con ese título en una dirección web que no recuerdo cuál era, pero no era Tetrasquelión. Está la novela, es una novela que trata, como el nuevo nombre lo denuncia directamente, lo que sucedió en la Pascua Dolorosa de 1976 en la represión a las ligas agrarias cristianas, en donde probablemente la última avanzada de la resistencia más importante contra la dictadura de Stroessner fue totalmente desmantelada por el aparato represor stronista. Y Chester en esa época también, dentro de lo que era ese ámbito grande de resistencia, sobre todo en el ámbito urbano, también sufrió la represión de la dictadura stronista. Luego Chester tiene una novela sobre la prostitución en la dictadura de Stroessner. Bueno, y otras obras, tiene relatos que hablan de una variedad temática impresionante. Realmente yo creo que en cuanto a la variedad temática, en cuanto al trabajo de los temas que él tenía, sobre todo en los cuentos, es el escritor con mayor amplitud y el mayor abanico de temas que yo conozco en la literatura paraguaya. Y eso que cuando, algo que ahora me acuerdo, a mí me llamó mucho la atención, hablando con gente que era de la generación de Chester, cuando lo invité de vuelta, al trabajar en el correo semanal y a la última hora, lo invité para que volviera a escribir en la prensa comercial, porque había escrito y había trabajado antes, durante los 80 sobre todo, y la gente que iba leyendo sus trabajos en este tiempo se sorprendía de que Chester fuera escritor, ¿verdad? La gente de su generación lo relacionaba más con el ámbito del rock, con el ámbito de la ilustración y compañía, y sin embargo para mí Chester lo que realmente era un escritor, es decir, también era un músico, también era un artesano, también era un pintor, pero en la escritura estaban todos esos Chesteres, todo el tiempo. Y bueno, en todo caso nosotros, los de las generaciones más jóvenes, tuvimos el privilegio, porque él se sentía muy cómodo con nosotros, de disfrutarlo más en esa faceta de escritor que sus compañeros generacionales, ¿verdad? Porque Chester también, hay que decirlo, perteneció a una generación muy golpeada por la dictadura durante los años 70, durante la época de la juventud de Chester y sus amigos, y también fue una generación dispersa en ese sentido, porque la dictadura misma, ese peso del aparato represivo y esa sociedad bastante cerrada, bastante conservadora, naturalmente los desperdigó por allí a todos ellos, ¿verdad? Y se reencontraron luego de terminado el régimen stronista de 1989, pero ya en otras facetas, ¿verdad? Y no ya como fue en los 70, ¿verdad? Y bueno, eso por ahora. Después no sé si podemos recordar unas cosas. Sí, gracias. Nos va a faltar el tiempo para hablar de todas las facetas de Chester, ¿no? Que estoy pensando en la palabra que era.
Yo quería también destacar el tema de la gestión cultural alternativa que practicaba, ¿no? Y sobre todo incitaba a compañeros de generación y a nuevas generaciones. Por eso me acordé cuando te entra Richie el hecho del Vidaurre Café, y no sé, te quería plantear si querés compartir alguna anécdota o algún recuerdo un poco de esos inicios, ¿no? Porque decíamos hace rato que una generación de inicio de los 90 que empieza a bullir, pero que hacia finales de esa década más o menos empieza también a generar espacios propios, ¿no? Obviamente utilizando y agarrando un poco la experiencia que él nos transmitía, ¿no? Sí, buenas noches. Es medio raro caer de paracaidista acá, pero bueno, ya estamos. Bueno, yo tuve la oportunidad de conocer a Chester mucho antes de lo que fue el Vidaurre Café, pero dentro de lo que fue ese local es donde más lo sentí presente, ¿verdad? O sea, desde el primer día que nos juntamos a decir, bueno, vamos a hacer un café literario acá, y teníamos una sala, o sea, una casona que se caía a pedazos y que era blanco por todos lados porque lo único que conseguimos era cal para pintar, ¿verdad? Y fue lo primero que dio vida a ese local. Recuerdo que fueron los cuadros de Chester, fueron los primeros cuadros en exposición, ¿verdad? Como, digamos, como un empuje que daba él, ¿verdad? Entonces era un centro cultural desde el vamos, porque vos entrabas y veías cuadros sorprendentes. Y luego y el molde un poco también de lo oficial, digamos. Claro, era totalmente lo que le llamábamos alternativo, centro alternativo. Era un centro, o sea, era un centro de locos, ¿verdad? Era un centro. Y bueno, y fue quien digamos dio impulso para que eso siga. Él era nuestro ilustrador, era quien tenía una máquina y podía imprimir gacetillas para la prensa, era quien realizaba peñas, o sea, todo lo que era Chester como pintor, como periodista, como escultor, como músico, lo teníamos dentro del Vidaurre Café. Y para mí fue un orgullo, un honor, un impulso para la parte artística luqueña bastante importante eso. Gracias, Richie. Lo quería no me dejar pasar un momento. Gracias. Sí, Chester era un agitador cultural permanente, ¿no? ¿Ibas a decir algo? Sí, no, Chester, realmente todo lo que pasó en Luque en cuanto a movimiento, sobre todo juvenil, desde los 90 hasta la década pasada, pasó por Chester. Eso es innegable. Desde el hecho mismo que a mediados de los años 90 él dirigía una radio comunitaria en el Instituto de Desarrollo Comunitario IDECO, una ONG que funcionaba en el centro de la ciudad, la radio Arapajú, en donde